Estamos en el versículo, en Romanos capítulo 18. Me gustaría que usted, porque no es el objetivo, pero me gustaría que lea en algún momento todo el capítulo 1, el 18 hasta el final. Y lo que le puedo garantizar que lo que usted va a ver es el desarrollo de nuestro mundo actual. ¿Ok? Y lo que le voy a decir, además de todo esto, hay que tener en cuenta alguna cuestión. Por alguna razón, ¿sí? Existe a veces una especie de idealización del mundo, entre comillas, cristiano, o aún dentro de las personas dentro de una iglesia. Y muchas veces hay una discusión en el mundo cristiano acerca de si un creyente verdadero que ha creído en Cristo es capaz de cometer actos o incluso delitos aberrantes. Y yo lo que le voy a decir, lo que yo creo fundamentalmente es que esto es totalmente posible. Todo esto es posible por alguna razón. Una de ellas tiene que ver con nuestra propia naturaleza. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Una vez que entró el pecado, corrompió absolutamente todo y básicamente toda la naturaleza humana. ¿Ok? Y el hecho de que usted hoy llegue a conocer, creer en Cristo como su Salvador, no quiere decir que usted no tiene la naturaleza corrompida. Sigue estando presente. Por eso, cuando uno leemos las epístolas, las exhortaciones constantes y permanentes de la palabra de Dios, ¿para qué cosa? Para que podamos vencer y dominar esa naturaleza. No lo vamos a hacer nunca. O sea, siempre va a haber, o sea, nunca vamos a lograr dominar esa naturaleza caída, corrompida en todo el tránsito por este mundo. Es algo que va a ocurrir solamente cuando estemos en la presencia de Dios. Pero el cristiano, una de las cosas que una persona, si hay algo que caracteriza a alguien que ha creído en Cristo, es que tiene la capacidad de poder vencer pecados y generar cada vez mayor dominio sobre la vieja naturaleza. No quiere decir que un cristiano no va a pecar siempre hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero el problema es cuando pasan los años y los pecados subsisten, persisten. Entonces hay algo que está fallando grandemente en nuestra vida. El hecho de que una persona haya estado detenida y por más que se haya, entre comillas, regenerado, no significa que es incapaz de reincidir. De la misma forma, una persona que ha creído en Cristo no quiere decir que no va a reincidir en el pecado. Entonces, sea la iglesia, sea un campamento cristiano, sea lo que sea, el punto central es que va a haber problemas, va a haber situaciones donde puede ser que el campamento pase por un momento no deseado. ¿Sabe por qué? No porque están todos los otros personas que comparten la naturaleza corrompida por el pecado. ¿Sabe por qué puede haber problema en el campamento? Porque estoy yo. Cada uno de ustedes. El hecho de que yo esté, quiere decir que yo estoy aportando. No solamente todo lo bueno, positivo o virtud que tengo, también estoy aportando todos los defectos. Eso hace que la convivencia de cualquier índole de naturaleza no sean perfectas. En un matrimonio ocurre igual. El hecho de que yo soy parte de ese matrimonio, mis aportes atenta contra digamos, la armonía de ese matrimonio. Y es lo que siempre le digo, una iglesia es una iglesia imperfecta porque estoy yo. Cuando yo entré, la iglesia se transforma más imperfecta aún. ¿Entiende? Entonces, lo que nosotros no tenemos que hacer nunca como cristianos es bajar la guardia en ese sentido. Uno tiene que saber que esto es lo que ocurre y la verdad que creer que... Yo recuerdo que había, cuando éramos jóvenes,
había una hermana que presentaba a su hijo como la perfección. Y el resto éramos todo un desastre. O sea, nos cuidaba a mano poder, pero su hijo era perfecto. Su concepto de un cristiano joven perfecto era un tipo que llegaba serio, responsable, jamás un exabrupto, nunca una broma, todo así. Y el resto también éramos un desastre, broma gastada, que sí, que jorobamos, que vamos a ir acá, que mañana salimos allá, y entonces éramos todo el prototipo de cristianos carnales según esta hermana. Pero el problema es que esta hermana le quemó tanto la cabeza a su hijo que era la perfección. Un día me acuerdo, este chico nos dijo, yo llegué a un momento a creer que nunca iba a haber nada que me pudiera hacer daño, porque yo era un cristiano perfecto, según su madre. Esa descripción llevó a su hijo que creyese que, o sea, a un nivel de arrogancia que él creía que estaba protegido contra todo y que él nunca iba a fallar. Fue el primero que metía la pata hasta acá. Lo que ha llorado ese pibe, porque de golpe se dio cuenta que la madre lo metió dentro de una burbuja y él creyó en ese cuento y la verdad es que, y la madre después se quería matando, no quería ni aparecer por la iglesia. El tema era que estaban todos los padres esperando para reventarlo, claro, porque se pasó durante años cuedeando a todos los pibes. Imagínate, los padres estaban todos, cuando pasó lo que pasó, estaban todos los colmillos así afilados, esperando, a ver, pasá por acá ahora. Esto iban a cobrar. Pero la verdad, gracias al Señor, este chico después se hizo un chico normal. Y ese es el tema. Nunca crea que a usted o a mí no nos va a pasar nada. De igual forma, cuando veamos sobre las consecuencias del pecado, nunca crea que esto, sí, puede ser, pero yo no voy a ese destino. Los otros sí, pero yo no. Porque esto forma parte de la arrogancia, la soberbia de creer que yo estoy libre de. Y esta es un poco la historia es muy conocida cuando los judíos en los tiempos de Cristo le armaron una trampa, agarraron a una mujer que, que, que se dedica a la prostitución, la agarraron en pleno acto y la llevaron delante de Cristo, probando, tentando a Cristo, y esperaba que el Señor Jesucristo arrojase la primera piedra. Y si usted entiende bien el contexto, cuando Cristo dice, el que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra, es interesante lo siguiente, no está hablando primariamente de, de cualquier tipo de pecado. Yo creo que cuando Cristo le dice a esa multitud, el que esté libre del pecado, como el pecado de ella por el cual usted la condena, y quiere que la reviente a cascotazo, que arroje la primera piedra. El hecho que esa multitud, ninguno se arrojara la piedra porque estaban todos, habían en algún momento de su vida había participado del pecado de ella. ¿Se entiende lo que digo? Cristo no está diciendo cualquier pecado, no está diciendo, bueno, el que mintió una vez, el que dijo una mala palabra, no. Estaba hablando del pecado de la mujer a la que la había traído delante de Cristo para que Cristo dé la orden de apedrearla. Así que el planteo de Cristo fue el que esté libre del pecado, como el pecado de ella, que arroje la primera piedra. Entonces, quiero que entienda esto. El punto es que, lamentablemente, no compremos el cuento de que yo puedo. Usted no puede. Y la ventaja de alguien que creyó en Cristo es que tiene la capacidad y los medios otorgados por Dios para poder. Antes, ¿qué pasa antes? Juan capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 21. Le pregunto a los hermanos ciudadanos si se acuerda en qué lugar fue esta conversación que Cristo tuvo con los judíos y en ocasión de qué
fiesta estaba desarrollándose en Israel. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué lugar Cristo tuvo esta conversación con los judíos y en ocasión de qué fiesta? Versículo 20 dice, esta palabra, 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando ¿dónde? En el templo, ¿ok? Estaba Cristo en el templo, eh, y cuando Cristo hace ocasión y dice yo soy la luz, porque era una fiesta donde estaban encendidos todos los farolitos en el templo. Estaba bien iluminado el templo. Aparte, yo creo que debía haber sido una imagen impresionante. A ver, nosotros estamos acostumbrados a lo que es la ciudad. Entonces la ciudad tiene luces por todos lados. Una cosa que uno aprecia cuando llega a un lugar así bastante alejado y con pocas luces, es por ejemplo lo que es el cielo, digamos, la claridad con que uno ve las estrellas y un montón de cosas. De tal manera que Elías quería ir a hacer una salida una noche y ir a sacarle foto digamos, porque se puede contemplar hasta un brazo, digamos, de lo que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. No sé si tiraste esa idea, Elías, sí. Ah, ¿ya fueron? Ah, gracias por invitarme, gracias, no importa, ya está. Así que bueno, imagínense, esto estamos hablando hace 2000 años atrás, donde las luces no eran luces como ahora que LED y toda la mar en coche, sino que eran luces producidas por desde antorchas, velas, algún candelabro o cosas por el estilo. Son luces que no tienen la intensidad de las luces modernas, pero aparte poca cantidad. Entonces, imagínense, Jerusalén, o sea, no, el templo está a la cima de un monte que es el monte Moriah. El templo está a la cima de este monte. De hecho, si usted, digamos, o por fotografía, o si ha tenido la oportunidad de estar allí, en Jerusalén, lo que usted va a ver que alrededor de Jerusalén es todo, y esto es lo que dice el Salmo, es una zona de montes. Usted tiene varios montes que rodea. Bueno, enfrente de Sión, o sea, tiene ¿cómo se llama este? El Moriah, el monte Sión, y enfrente está el monte de los Olivos, ¿ok? Cuya base está precisamente el huerto de Getsemaní, Getsemaní es un término hebreo que se refiere a una fábrica de ¿qué cosa? De aceite de olivo. Es allí donde Cristo, Mateo 26, luego de la última cena salió de Jerusalén, cruzó el arroyo Cedrón, que separa los dos montes, cruzó al monte de los Olivos, y ahí en el huerto Getsemaní, lleno de olivos, donde está la fábrica de aceite, es donde Cristo tuvo esa triple oración respecto de el momento crucial en su vida que iba a tomar el pecado de la humanidad para poder después ir a la cruz, ¿sí? A morir en la cruz por nuestro pecado. Ahora, usted imagínese viendo de lejos, ve eso, digamos, una cima totalmente iluminada, porque no hay otra luz tampoco. Debe ser un espectáculo muy impresionante hace 2000 años atrás, desde la lejanía, ver esa cima de ese cerro, de ese monte, totalmente iluminado. Y en ese lugar Cristo comienza a hablar con los judíos. Y fíjese, cuando llegamos al versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuré matarme, porque mi palabra os
no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros, no veo un pepino, tengo que sacarme los anteojos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús respondió y le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí, de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero esto no las oí vosotros porque no sois de Dios. Fíjese un poco este intercambio, esta conversación que tienen con los judíos. Y fíjense que es interesante. Esto, primariamente hablando, está hablando Cristo con los judíos, pero esta conversación sobre este problema espiritual de los judíos es, por supuesto, y después en la epístola también aparece, y esto es aplicable a todos los seres de la humanidad, a los seres humanos, perdón. Tal es así en Romanos 7, cuando Pablo habla digamos, del tema del pecado que hay en él. El concepto que Pablo desarrolla es que ha sido autovendido al pecado. Y es lo que Cristo dice acá. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Ahora fíjense del versículo 31, perdón. Cristo le dice algo. Usted tenga en cuenta, los judíos, esto lo digo para graficar cómo somos nosotros. Los judíos tienen un nivel de arrogancia impresionante. Imagínense, ellos fue, o Dios le dio el estatus de pueblo escogido. De hecho, era el pueblo que Dios escogió para ¿qué cosa? Para establecer su reino sobre la tierra. Es lo que hablamos el otro día con la hermana Georgina, este famoso reino de los cielos. No está hablando del cielo. Está hablando, y esta frase nace desde el libro de Daniel, cuando nos dice que el concepto es el reino que los cielos quiere establecer en la tierra. Y lo que Dios quiso siempre a través de Israel, que Israel fuese el medio para llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo, y a través de Israel estableció un reino teocrático. Primero Israel, o sea, Dios como el rey soberano de Israel, y luego, a partir de allí, hacia todo, digamos, irradiarse esta bendición hacia todo el mundo entero. Esto es en cumplimiento del famoso pacto abrámico, una promesa que Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 12, cuando le promete a Abraham la descendencia y le dice que en ti, le dice a Abraham, será bendita toda la familia de la tierra. ¿Ok? No es para entrar en tecnicismo, pero indudablemente, Abraham, más adelante, yo entiendo que Abraham sabía de la implicancia del pacto que Dios estableció con él. Y en ese concepto que en ti será bendita toda la familia de la tierra, está hablando del Mesías. Porque después Pablo, en Romanos 11, va a hablar sobre ese pacto como raíz de la bendición que Dios está trayendo al mundo a través de Jesucristo. La raíz de ese árbol, digamos, el olivo natural que habla Pablo en Romanos capítulo 11. Ahora, los judíos rechazan esta propuesta de Dios. ¿Por qué motivo? Porque quiere hacer igual que los pueblos que están alrededor de ellos.
Los judíos van, el pueblo va, le dice un momento a Samuel, al profeta, le dice, queremos que nos pongan rey, como todo el pueblo que está alrededor nuestro. Y Samuel no quería. Entonces Samuel consulta, habla con Dios y Dios le dice, mira Samuel, haz lo que te pide. Y Dios le dice, no te rechazaron a vos, me están rechazando a mí. Ellos no quieren que Dios sea el rey sobre ellos. Pero le dice, advertirle lo que le va a pasar. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? A ver, esto pasa siempre. Cuando papá y mamá le dice al hijo, que esto no hay que hacer, y lo hace y te reta, ¿y qué hace? Te enojas contra tus padres. La realidad es que lo que están haciendo tus padres simplemente establece un orden en tu vida. Entonces esto pasa siempre en las iglesias, lo que sea, cuando un hermano, un pastor, quien predica, enseña y te exhorta acerca de tu vida, ¿qué hacemos? Lo matamos. Matamos al mensajero porque no queremos que la palabra de Dios produzca efecto en nuestra vida. Cuando compartimos el Evangelio y hablamos sobre la corrupción del pecado, el tema es esto. No queremos escuchar. Y es lo que Cristo le está haciendo a ustedes, a los judíos. El problema es que ustedes no quieren escuchar. Entonces es más fácil matar al mensajero y que no nos diga lo que no queremos oír, que tomar el tiempo para analizar lo que no queremos oír si realmente es lo que necesitamos o no. Entonces lo que tenemos aquí es esto. Este proceso que los judíos comienza a hacer gala, lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, lo primero que hace Adán cuando peca y corrompe su naturaleza, aflora inmediatamente el mascarón prueba de la carne, la naturaleza corrompida, es su yo, y se va a salvar a sí mismo, aunque tenga que matar a su esposa. Y le dice a Dios, ella es la culpable. Ahora es interesante cuando en el versículo 31, Cristo le dice que conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y lo que Cristo le está diciendo acá es lo que veíamos también, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 4:4. Satanás lo que procura es tener nuestra mente entenebrecida. Porque si no conoces la verdad, no vas a ser libre. Fíjese que este concepto, de alguna forma, hasta lo desarrolla nuestro querido Platón. Todo conoce Platón. No sé cómo hacen para conocerlo. Yo no lo conozco. Platón es un discípulo de un filósofo que marcó sus enseñanzas, su filosofía, marcó toda una época. Su filosofía, sus enseñanzas fue tan nocivo para las autoridades corrompidas que había en Grecia en ese tiempo, que lo condenaron a muerte. Y su maestro ha sido ni más ni menos que el gran Sócrates, que murió tomando cicuta, veneno, precisamente porque estaba ya condenado a muerte. El punto central, lo interesante es que nuestro extinto presidente, don Carlos Saúl Menem, fue el único ser humano sobre este mundo que ha podido leer algo que escribió Sócrates. Porque una vez habló que leyó Sócrates. El gran problema es que Sócrates nunca dejó nada escrito. Así que no sé cómo leyó este buen hombre a Sócrates. Pero Platón fue un discípulo de Sócrates. Platón sí escribió. Y tiene un libro muy interesante, se llama La República. Y no me acuerdo en qué capítulo de este libro tiene ¿cómo se llama? Tiene un mito que se llama el mito de la caverna, creo que sí, o la fábula, el mito. Que sale después de la caverna, ve cómo es el mundo real, entra y lo quieren matar, lo tratan de loco. Claro, el tema, lo que él describe es que es un grupo de personas que están todos, digamos, encerrados, encadenados dentro de una cueva. Una caverna donde, obvio, no hay luz, ¿ok? Más que la luz de alguna antorchita. Y esta gente cree que eso es
sería entre comillas la luz. Hasta que en algún momento alguien logra trepar y salir de la caverna y ve la luz del sol. Y descubre la verdadera luz y lo que busca es volver para decir al resto cuál es la verdadera luz. Y lo que está contando Miguel es cierto, lo quería linchar. Esto es lo que es lo que está ocurriendo aquí, en esta escena que la Biblia de Juan está describiendo. Lo primero, por ejemplo, bueno, cuando Cristo le dice, y conocía la verdad, versículo 32, y la verdad os hará libre, le respondieron, linaje de Abraham somos, le dicen los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seré libre. A ver, vamos a analizar un poco la historia de Israel. Israel fue durante 400 años más, años menos, fueron esclavos en Egipto. Fueron libertados por Dios, fueron llevados a Canaán en cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, los lleva para que habite en la tierra que Dios le ha dicho a Abraham que toda esta tierra es tuya, pero no vas a vivir vos acá, sino que esto va a ser para tu descendencia. No va a ser tuya, es tu descendencia. Israel logra finalmente entrar en Canaán. En el libro de Josué, por ejemplo, nos describe precisamente todo este proceso de la conquista de la tierra de Canaán. Luego de allí, a partir de momento tuvo momentos, y el libro de los jueces nos describe, momentos zozobra, había momentos que era dominado por alguna potencia circunstancial extranjera, pero Dios siempre ha intervenido para darle libertad en ese proceso. Es decir que ellos ya nacieron siendo esclavos como reino, cuando nace ya salían de la esclavitud, vivieron una primera etapa de inestabilidad institucional y de guerra civil, donde habían sido permanentemente esclavizados o dominados por otro pueblo, hasta que finalmente, a partir del establecimiento como un reino dominante en esa región de la antigüedad, a partir de David, que lleva al reino de Israel a su mayor esplendor, no solamente eso, sino que expande el territorio de Israel. David fue el rey que logró llevar los límites de Israel, de la nación, del reino, prácticamente o cercano al límite que Dios le había establecido o marcado a Abraham, de dónde a dónde iba a ser ese territorio que él iba a dar a su descendencia. Pero después, a partir de David, comienza con Salomón, y bueno, Salomón comienza un proceso de decadencia de ese reino. Tal es así que después de Salomón, el reino de Israel se divide en dos reinos. Las 12 tribus se transforman en 10 tribus en un reino y 2 tribus en otro reino, que se agarraron tiro varias veces y otra vez se hicieron alianza, hasta que el rey del norte, 712 promedio antes de Cristo, es llevado al cautiverio por Asiria, y el reino del sur permaneció libre, entre comillas, durante casi 2 siglos más, o siglo y pico. En el 586 es llevado a cautiverio por Babilonia. A partir de allí, 586 a.C., hasta el 176 a.C., Israel siempre estuvo bajo dominio de otra potencia. Era los babilonios, después vinieron los medo-persas, después vinieron los griegos, hasta el año 176, hasta el año 76, por acción de la revuelta de los macabeos, obtiene 100 años de libertad. Pero el año 63, perdón, 163, hasta el año 63 o 66, bueno, ya se me está cruzando cae otra vez bajo dominio de los romanos. Israel no llegó a existir más como nación hasta el 14 de mayo del año 1948, cuando las Naciones Unidas, por primera vez,
¿sí? Reconoce y declara un Estado independiente y nuevo a la nación de Israel. Así que, a grandes rasgos, esta es la historia de Israel, y los judíos le dicen a Cristo, nunca fuimos esclavos de nadie. Qué interesante, ¿no? Este proceso de razonamiento que hizo Abraham, que es lo que ahora hablamos, hacemos nosotros, nos llega a nivel soberbia que somos capaces de mentir y ocultar la verdad y desarrollar un relato, lo que dijimos al principio. Y Romanos 1:18 es el relato. La religión es un relato. Nuestra filosofía es un relato. Un relato donde escondemos, deformamos, suprimimos la verdad de Dios para sostener un relato. Los judíos acá estaban suprimiendo una verdad objetiva que es la historia de Israel, y ellos dicen, nunca fuimos esclavos de nadie. Y Cristo le dice, no entra en esa discusión, sino lo que le dice a los judíos es que, muchachos, estoy hablando de una esclavitud aún peor que la esclavitud humana. Estoy hablando de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Y entonces le dice, diciendo versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. A ver, supongamos que el día de mañana pierdo mi apuesta con Fran y se llevan a la joyita de Nico con sus 5 supermercados, se va para Córdoba. ¿Ok? Y por alguna razón, por un contubernio familiar, dijeron, vamos a transformar para que esos 5 supermercados queden en la familia, necesitamos hacer un matrimonio por conveniencia. Imagínense, finalmente se casaron. Y usted de golpe volvió una vez, ve esta escena. Llega a la casa, Fran se sienta, como ahora se cruza la pata, dice, Nico, tengo sed. Nico rajando viene y le trae un vaso de agua. Y lo mira Nico y dice, ¿vos sos tarado o te haces? Tengo sed y hace 40 grados de temperatura, me trae agua caliente, quiero agua fría. Y Nico se va corriendo a la heladera, vuelve y dice, no, mi amor, mira, recién llegamos, la heladera recién lo prendí, no hay hielo, no te puedo conseguir agua fría. Y ella le dice, no me interesa, haz lo que tenga que hacer y tráeme agua fría. Y Nico va, se mete a la casa del vecino en forma totalmente ilegal y le roba agua fría de la casa del vecino y le trae. Una vez que tomó, dijo, Nico, quiero comer. Pero mi amor, recién volvemos, no hay nada en la heladera. Es un problema tuyo. Entonces ahora Nico va y se mete a la otra casa del otro vecino, lamentablemente el otro vecino está en la casa, ¿y qué hace? Para poder robar, lo ata, y como el tipo quiera gritar, lo revienta a palazo, lo deja medio tirado, y se roba todo el contenido de la heladera, viene para acá y le cocinan. Le trajo la comida y Fran le dice, esto no es lo que quiero comer. Y así. Termina Nico lavando el plato. Termina Nico, barré, limpia ahí que está sucio. Nico, ahí no brilla, pero eso es un pedazo de pared. ¿Qué quiere que brille? Es un problema tuyo, quiero que brille. Si mi ahora no está brillando, abstenete de la consecuencia. Y así todos los días. La pregunta, cualquier persona, y él voluntariamente se somete a esa exigencia. Cualquier persona que ve esa escena va a decir que es. Ese marido no, es el esclavo. Y Cristo le dice a los judíos, el que hace pecado, voluntariamente se somete al pecado, esclavo del pecado. Inevitablemente. Así que siguiendo esta línea de conversación, Cristo le vuelve a decir, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Por qué? Porque Cristo ya dijo, Él es la verdad y es la verdad de Dios. Y sin esa verdad de Dios no hay libertad de la esclavitud y de la consecuencia del pecado. ¿Ok? Ahora, versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora fíjese lo que Cristo le contesta. Versículo 4, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Fíjese que es interesante, en este proceso de razonamiento, cuando no puede, claro, le dice Cristo, lo contrasta con sus obras, le dice, bueno, si usted fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham van a ser, pero no veo que pasa eso. Y entonces cae ya directamente en la agresión, ¿ok? Una acusación, lo que se dice por ahí habitualmente, una acusación ad hominem, que es ya atacar a la persona. Y ya dice, vos no tenés autoridad para hablar de nosotros, de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque vos sos hijo de fornicación. Porque, ¿se acuerdan? Los judíos en su momento plantearon esta situación porque tengan en cuenta que, imagínense, Mateo capítulo 1, perdón, nos relata acerca, y Lucas capítulo 2, nos relata acerca de las circunstancias, la circunstancia en que María quedó, digamos, embarazada de Cristo. De tal manera que Mateo nos va a contar que José, estando desposado con María, se enteró que estaba embarazada y quiso dejarla en secreto. No quería que la gente hable mal, acuse a María, sino que él quería rajarse. Realmente José lo que estaba haciendo era realmente un acto de amor. Él quería desaparecer para que la gente sospeche que este loco embarazó a su novia y se las tomó. Pero Dios en sueño dijo, no, José, quédate, no tenga miedo de recibir a María, porque esto es lo que Dios está haciendo. Pero los judíos vienen los malditos, te va a decir, claro, vos que venís a hablar si vos sos hijo de la fornicación, macho. ¿Ok? Ahora, ¿por qué fornicación? Porque, bueno, tienen que entender cuál es la idea de un desposorio. No están casados, estaban desposados. Mañana les voy a contar un poco qué es el desposorio en el concepto, en lo que es la ley judía. Pero el punto central es que cuando le está diciendo esto, le está diciendo que tus padres, vos sos hijos de quienes quebrantaron la ley de Moisés y venís a querer tener autoridad para hablar con nosotros. Y sube la apuesta. Vos quebrantaste la ley de Dios, pero nosotros somos hijos de quien dio la ley. Somos hijos de Dios. Antes era hijo de Abraham, ahora somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Como vienen los judíos levantando la apuesta con tal de no bajarse de su soberbia y decir y anular de esa forma a Cristo y a su mensaje. Otra vez, ¿qué es lo que hizo en el huerto de Edén Satanás engañando a Eva? Y no a Adán, por supuesto. ¿Qué cosa? Que se rebele contra la persona de Dios y la palabra de Dios. Y los judíos estaban repitiendo exactamente la misma estrategia. Rechazamos a tu persona que decís que sos Dios, y rechazamos tu palabra. Y ahora, ¿por qué? Porque yo soy hijo de aquel que dio la ley, que tu padre quebrantó y vos sos fruto de ese quebrantamiento de la ley. ¿Se entiende un poco la idea? Acá nos perdimos. ¿Ok? Y es aquí donde Cristo le dice, y vamos a continuar mañana y dejamos acá, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me vas a amar, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él, que Él me envió, sino que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ver, vamos a dejar acá, porque ya llegó estamos con la hora de almuerzo. Continuamos con esto mañana, pero fíjese qué interesante. ¿Se acuerdan que yo le dije en Génesis 3,
había una escena macabra, esa escena macabra, había alguien atrás que estaba monitoreando, titiriteando, y estaba manipulando a Eva principalmente y llevando a Adán a tomar la decisión de rebelarse contra Dios y su palabra. Y ese personaje era Satanás. Y es lo que Cristo después nos va a decir en Génesis 3:15, le va a decir que la ascendencia de la mujer te va a reventar. Algún día un descendiente de la mujer va a resolver el problema que se armó acá, a causa del pecado. Que vos entraste, dominaste a los hombres, le hiciste creer que ellos son libres de alcanzar sabiduría en el desarrollo de su nueva cultura, lejos de Dios, pero un día vamos a resolver este problema. ¿Ok? Y acá Cristo le dice, vosotros sois, vosotros sois esclavos del pecado porque hacéis el pecado, y la razón por la que ustedes hacen pecado es porque soy hijo de Satanás, del diablo, vuestro padre. A ver, quiero que entienda bien este concepto. La razón por la que usted y yo, cualquier ser humano, desarrolla todo tipo de actos. ¿Se acuerdan de Romanos 18? Los hombres, ¿qué hacen? Que con su injusticia, ¿qué es lo que hace? Suprime la verdad de Dios. Entonces, lo que Cristo le está diciendo a los judíos aquí es algo muy simple. Que la injusticia del hombre, que lo que ellos llaman injusticia, son pecados, porque son actos que reproduce constantemente otros actos que nos sigue llevando a la rebeldía contra Dios y contra su palabra. Entonces Cristo le dice, ustedes son esclavos del pecado porque tu papá es el diablo. Él es el que tiene el dominio y control sobre este mundo, tal como nos va a decir Juan, primera epístola capítulo 5, que todo el mundo entero está bajo la influencia maligna. Juan capítulo 2, como vimos ayer, Satán desarrolló un mundo donde, un orden mundo, donde lo que hay es todo lo contrario a Dios. Y Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, como vimos ayer también, el Dios de este siglo, de este orden mundo sin Dios, es Satanás. Ahora, quiero decirte algo. Nosotros y ustedes, cada uno de nosotros vivimos un mundo donde va a haber un proceso permanente y de profundización de corrupción por causa del pecado. El pecado no es un ente autárquico o autónomo que flota por el aire. El pecado es lo que nosotros hacemos. Es la corrupción, es el fruto de la corrupción del ser humano. Donde nuestro fruto es una vida que cada vez estamos más lejos de Dios, porque hemos borrado a Dios nuestra vida y queremos profundizar esa forma de vida. Y la razón por la que profundizamos en esa forma de vida es porque seguimos teniendo a alguien sobre nosotros que nos gobierna. Y Cristo dice, vuestro Padre, o sea, habla el Padre porque ese es el contexto de discusión con los judíos, no es Dios. Aunque usted crea que está en la mejor iglesia, usted crea que tiene los mejores sacerdotes, pastores, rabinos, lo que se le encanta, se le antoje, o cualquier mejor religión, aunque usted crea que está siguiendo una filosofía que tiene el mejor maestro, el mejor gurú, póngale el nombre que quiera, por sobre encima de todo eso sigue operando Satanás, que es el padre de esta humanidad que ha caído y permanece bajo la corrupción del pecado. Le voy a decir esto simplemente. Le voy a hacer una pregunta y a ver qué opinan. Yo tengo un Fiat 600 y tengo el motorcito Fiat 600 fundido. Todos conocen cómo es un Fiat 600, ¿vieron? Yo tuve el honor de viajar un Fiat 600 y éramos 6 monos adentro. Esto es literal. No sé cómo entramos. Ya matamos a la facultad, un día tenemos que ir urgente, nos llegamos a una conferencia que nos anotamos para participar de la conferencia. Y entonces uno del grupo, éramos ahí, dijo, che, yo tengo mi coche acá.
vamos con el coche, dale, vamos con el coche. Fuimos al estacionamiento, frente a la Facultad de Derecho, que ahora es todo pago, antes no era gratis. Llegamos y digo, ¿cuál es tu coche? Ese. Y un Fiat 600, miramos entre todos, ¿y cómo entramos a ese coche? No sé cómo, pero entramos. ¿Ok? Yo tengo un Renault 19, y en ese Renault 19 metimos una vez 14 personas. Pero el Fiat 600 entramos 6. Llegamos hasta Independencia, Independencia y Entre Ríos, y había un policía en la esquina. Entonces al que manejaba se le ocurrió la estrategia de conducir el coche hasta la esquina y ponerse a hablar con el policía y preguntarle cómo llegar a donde tenemos que ir. Y el buen hombre nos indicó cómo llegar y lo distrajo de manera que no sabíamos que éramos Simón adentro de Fiat 600 porque no se podía. Pero llegamos a nuestro destino, pero el motor medio que empezó a echar humo. Usted sabe que Fiat 600 muchas veces, como calienta tanto, le dan tanta temperatura, antiguamente era muy común ver que Fiat 600 viajando con la tapa levantada. Imagínese ese motor fundido. Y alguien dice, che, vos sabés que me regalaron una Ferrari, una Porsche, lo que sea, me chorearon el motor de la Ferrari. Y tengo ahí tirado, el motor me sale un por la cara, no sé qué hacer. Y vos decís, che, ¿me lo regalás? Ya que no lo puedo, ¿me lo regalás? Sí, no, llévatelo. Y usted le saca ese motor fundido a su Fiat 600, lo pone dentro de la Ferrari y se sube al coche y espera poner en marcha el coche y ese motor va a responder automáticamente. ¿Por qué? Porque ahora está dentro de una carcasa, una estructura Ferrari. ¿Cuánto cree usted que ese motor automáticamente va a transformarse en un potente motor Ferrari por el hecho que está dentro de una carcasa de Ferrari? ¿Entiende la pregunta? ¿Cuánto cree usted que porque pone un motor fundido dentro de una carcasa impresionante, espectacular, un coche recontra deportivo, lo que sea, por ese hecho automáticamente ese motor fundido va a transformarse en un excelente motor deportivo, de un auto deportivo? Quizás crea en eso. Si usted cree que es posible, le pido que se tome este día y me argumenta mañana de por qué va a pasar eso. Si usted cree que no va a pasar eso, quiero que me argumente mañana por qué motivo no va a pasar eso. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Tenemos una palabra de oración. Sí, David. Oramos.